Sin más preámbulos, pues damos hoy inicio a este curso de capacitación, el ABC de la operación política. Tenemos a un excelente ponente que es Fernando Mejorado, que le agradecemos que desde donde se encuentre aceptó a la primera, gracias ahí a algunos compañeros que tenemos en México de la maestría de la Universidad Panamericana, que les agradecemos bastante. Muchísimas gracias, Fernando, por haber aceptado, pues, estar con nosotros. Te compartimos, ya escuchaste que estuvimos en los campamentos, ahorita estamos en la sala de comisiones del Congreso del Estado, como lo que nos obligó la pandemia, obligarnos a los temas técnicos, aprendiendo a usar el tema de las tecnologías y sobre todo entendiendo cómo es esto y cómo podemos conectarnos. Hoy tenemos desde varias partes del estado conectados y también de partes del interior de la República para comentarte. Y asimismo, también tenemos amigos de la red de Jóvenes por México acá en el estado de Puebla, y también tenemos a los representantes del Reyes Heroles en diferentes partes del estado, como nuestro queridísimo amigo de Cholula, nuestro queridísimo amigo Goel, que está ahí, puede ahí levantar la mano, que estamos ahí presenciando. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y pues a entrar a lo que es la capacitación. ¿Quién es Fernando Mejorado? Fernando Mejorado ha sido consultor de la Unión Europea para la región centroamericana y el Caribe desde el 2011. Ha asesorado a candidatos, gobiernos y a sus equipos en América Latina. Tiene experiencia en comunicación de riesgo y manejo en crisis. Ha sido consultor en jefe de campañas electorales y entrega de comunicación gubernamental desde hace 20 años, donde ha dirigido los cuartos de guerra y el desarrollo de estrategia. Es director de la empresa de consultor Plan E en Estrategia y Comunicación SC. Se ha formado académicamente en planeación y asuntos públicos, conducta estratégica y estudios de opinión. Tiene maestría en políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y ha impartido conferencias y talleres sobre comunicación y operación política en diferentes países. Y por último, estuvo en la cumbre de comunicación política, que la última que fue en Argentina, y ahí conoció a varios mexicanos y puso en alto nuestro nombre. Eres muy bienvenido, Fernando, y adelante si tienes el uso de los micrófonos. Bueno, primero que nada, muy agradecido por la presentación. Y segundo, muy agradecido también por la invitación. No es la primera vez que el Instituto Reyes Heroles me hace este tipo de invitación, y la verdad es que me fascina abordar con la gente lo poquito que he aprendido a lo largo de este tiempo. Y más tratándose de gente que está avesada a estos temas de la operación política. Puedo comenzar diciendo, si me permiten. Bueno, voy a comenzar con mi taza de café, pero puedo comenzar diciendo algo. La operación política verdaderamente es el santo grial de la estrategia. Tiene tres pilares fundamentales: la construcción de acuerdos, la consolidación de alianzas y evidentemente la resolución de los amarres o de los dobles amarres. Son esas tres etapas de la operación lo que hace la conjunción o la consolidación fundamental de la operación política. Todo absolutamente empieza a partir de la operación política. Cualquier proyecto político comienza a partir de un encuentro entre dos personas. Cuando tú escuchas la palabra política, aludes o te encuentras o te imaginas a dos personas, cuando menos, hablando sobre un proyecto. A partir de ahí empieza todo y culmina, evidentemente,
en el éxito político, en el éxito social o en el éxito electoral. Esa es la importancia de la operación política. Eso es por un lado la nota introductoria de lo que yo quiero hablar. Por el otro lado está el tema sumamente específico que hemos acordado con las personas, con ustedes que hemos hablado previamente a esta reunión. Operación política en medios de comunicación masivos, que tiene que ver obviamente con la comunicación social de los proyectos. Y la comunicación social de los proyectos, más que un asunto de comunicación, es un asunto de operación política. Es un asunto de negociación con los medios para asegurarte que tu discurso, que tu declaración, que los contenidos de comunicación de tu proyecto están en los medios de comunicación que a ti o que al proyecto tuyo o de tu equipo convengan. Eso me gustaría dejarlo como una nota introductoria a este asunto, a esta plática o esta conversación que hemos arrancado este día. Antes de avanzar, me gustaría saber si está ya la pantalla, está en sus pantallas mi presentación. Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por la retroalimentación. Bueno, miren ustedes, ¿cuál entonces es la importancia de los medios? A ver, empezamos por algo. Miren, las noticias, y me voy a referir al caso de México, me voy a estar refiriendo al caso de México. En el caso de los noticieros, a partir de este régimen, de este gobierno, de un partido que ascendió al poder, enfrenta un recorte importantísimo en la publicidad de gobierno. Resulta que se habla que hasta un 55, un 60%, los noticieros dejaron de percibir fuentes de ingreso. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, hasta este momento hay más hogares con televisión que con internet. Es decir, en más del 91% de los hogares en México cuentan con una televisión al menos, y solo el 66% de los hogares en México tienen acceso a internet. Es decir, todavía los medios de comunicación tradicionales tienen supremacía en el acceso de los medios de comunicación versus los medios en línea. Otro asunto, iglesias, universidades y medios son instituciones más confiables hasta el momento. Otro asunto, los medios de comunicación fuertes siguen siendo los que elige el público en línea. Es decir, cuando los medios de comunicación ascienden o transitan a las redes sociales o a la internet, todavía refuerzan más su hegemonía. Les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, Televisa está reforzando su hegemonía porque ha transitado o ha emigrado o se está haciendo presente en los medios de comunicación en línea, es decir, en el mundo virtual. Otro asunto, la radio, por ejemplo, en la Ciudad de México, bueno, no solo en la Ciudad de México, ahí quiero hacer una acotación, en todo el valle ha agregado, y se me hace que tiene que ver, digo, tómenlo con pinzas, pero incluye el estado de Puebla, agregó casi 7 millones acumulados de radioescuchas
en el año pasado. Es decir, esto hace que más de 115 millones de personas escuchan la radio o escucharon la radio el año pasado en todo el Valle Central de este país. Y luego, México, por ejemplo, es el país con más televidentes de todo el mundo de habla hispana, ¿eh? Entonces, fíjense ustedes, o admitamos que la radio y la televisión siguen siendo importantes respecto del análisis que podamos tener para la toma de decisiones de la presencia del discurso político en los medios de comunicación. Ahí quiero también hacer una advertencia. Cada vez va a ser más complicado diferenciar los medios de comunicación masiva que los medios en línea, porque los medios de comunicación masiva cada vez emigran más a los medios digitales. Entonces, transcurrido el tiempo, la diferenciación se va a diluir cada vez más y van a ser uno solo. Entonces, no vamos a poder hablar de medios tradicionales y únicamente vamos a hablar, ni tampoco vamos a hablar de medios digitales, únicamente vamos a estar hablando de los medios en línea. Al ratito vamos a observar en una gráfica por qué. Entonces, amigas y amigos del Instituto Reyes Herodes, hay que entender los medios en la actualidad. Y miren, por ejemplo, la definición o casi la definición de que los medios son canales de difusión de información pública y social. Y si ustedes observan ahí, no estamos hablando de medios de comunicación masiva o de medios en línea, simplemente hablamos de medios que los medios son canales de difusión de información pública y privada, sin importar si estamos en lo digital, en lo virtual o en los medios de comunicación masiva. Tienen los medios sus propios intereses y obviamente sus propias agendas. Es decir, aunque los medios estén en redes sociales, aunque los periodistas, aunque los columnistas o analistas o presentadores de comunicación estén en medios digitales, tienen sus propios intereses. A ver, el caso de López Dóriga, de Carlos Loret de Mola, de Aristegui, que antes estaban en los medios de comunicación masiva y que algunas personas les llaman medios tradicionales, han emigrado por sus intereses, por sus circunstancias al mundo digital, siguen teniendo sus propios intereses y sus propias agendas. Es decir, pues finalmente son empresas, ¿no? Otro asunto, para entender los medios, cada vez más los grandes medios y los periodistas se fusionan con el mundo digital. Lo habíamos estado comentando. Y los medios necesitan redes sociales para reforzar su credibilidad y viceversa. Las redes sociales necesitan a los medios para reforzar esa credibilidad. Acuérdense de algo. ¿Qué es lo que le da la credibilidad a los políticos o a las instituciones públicas? Pues el discurso, ¿no? Pero que el discurso sea bueno, que sea adecuado, ¿sí? Que esté en el timing, es decir, que esté en el momento justo. ¿Y qué es lo que le da la confianza? Bueno, ya es otro asunto, ya no es un asunto de medios o de comunicación, la confianza la da los resultados emitidos o arrojados, y más específicamente los logros políticos. Bien, bueno, entonces eso es entender los medios. Ahora, ¿quiénes están en los medios? Miren, los presentadores de noticias con mayor influencia están en medios digitales. Ahí están.
Si pudiera haber, y no estoy menospreciando a nadie, pero los más importantes, que antes estaban solo en medios tradicionales o medios de comunicación masivo, hoy están liderando o llevándose una parte del mercado del mundo digital. Son los mismos que les acabo de decir. Aristegui, Loret de Mola y López Dóriga. Incluso todos ellos no solo son presentadores de noticias y periodistas, sino además son empresarios de la comunicación y lideran a otros influenciadores del mundo digital. Por ejemplo, cuando se difunde o se promociona el trabajo empresarial de López Dóriga, no solo en su carpeta de promoción se encuentra él, sino que se encuentran otros líderes. Por ejemplo, están, híjole, es que no quisiera decir nombres, pero está Chumel Torres, están en la carpeta de servicios que otorga López Dóriga, ahí están. Creo que, a ver si mal no recuerdo, ya Chumel ya trae su propia agencia de noticias, pero antes él y otros estaban dentro de la carpeta de servicios de comunicación o difusión de comunicación de López Dóriga. Y así nos vamos, ¿no? Igual pueden encontrar ustedes la carpeta de servicios de Loret de Mola y se van a encontrar otros influencers, ¿no? Como Miguel, Roberto Martínez, etcétera, ¿no? Otro asunto, los analistas en medios de comunicación ahora resumen esa columna en redes sociales, en Twitter, en páginas, en fanpage de Facebook, en Instagram y a veces hasta en TikTok, que como ustedes saben, TikTok ahora mismo tiene la mayor parte del mercado del mundo digital. Aún y que TikTok está vetado de Rusia, iba a decirlo la Unión Soviética, disculpen, yo soy de la generación X, entonces se llamaba Unión Soviética, pero sí, de Rusia está vetado. Bueno, pues aún así, TikTok tiene la mayor rebanada del mercado de la comunicación en el mundo, por encima de Facebook. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, de esta empresa Meta, que tiene Instagram y tiene Facebook como sus dos grandes plataformas, que tiene WhatsApp? Y Meta, con estas tres, si suman estas tres, pues obviamente sí mantiene la supremacía del mercado del mundo digital. Pero desagregado, TikTok le ponen la torre en el mercado digital. Pues bien, a ver, otro asunto. ¿Quién más está en los medios? Están los políticos que desean estar en espacios no noticiosos. Es decir, los políticos últimamente y sus estrategas últimamente están impulsando para que sus políticos estén en espacios no noticiosos, están en programas de gastronomía, de cocina, de estos programas que ahora, que antes eran de revista, como Venga la Alegría, el programa Hoy, ahí quieren estar, porque ahí está un mundo electoral muy, muy importante, ¿eh? ¿Quién más está? Son los que hacen alianzas para alcanzar convenios más amplios. Ahí están los operadores de los medios. No, los operadores en medios están ahí. No estoy hablando de los directores de comunicación social, sino que estos directores de comunicación social tienen abajo a publirelacionistas que hacen que
la nota, la declaración. No, cóbrales 300. Ah, bueno, está bien, A pues. la gasolina de arroz. Pero luego Ya Rosy, sé. luego lo puede cambiar, ¿no? Oye, dice que le cambia luego el precio, quieren. Por ahí alguien encendió los micrófonos, a ver si me pueden ayudar para silenciarlos. Ok, creo que ya. A ver, entonces, ahí están los operadores de las direcciones de comunicación social, están ahí. Porque no es nada más conseguir un espacio, no es nada más una rueda de prensa, ¿sí? O citar a una rueda de prensa, sino es asegurarse que ese contenido, que esa declaración que tomó el reportero, que tomó el que hace la nota, efectivamente salga en los medios de comunicación tradicionales o en los medios digitales. Bueno, pues ahí están. Están los usuarios que son, son generaciones adultas, pero con gran poder de compra. Ahí están. Están los influencers que crecieron en redes y que acceden ahora a medios. Es decir, antes los periodistas, los grandes presentadores de noticias eran los que accedían a medios. Ahora es al revés. O se construyó otro canal de regresos. Los influencers que crecieron en redes ahora están en los medios de comunicación masiva. Les pongo de ejemplo el mismo Chumel Torres, que nació en las redes sociales y que ahora, o bueno, nada más que está vetado, estaba en HBO, ¿no? Entonces, ahí están, ellos están, y están muchos más, que eso es importante conocer para generar un plan o una agenda de operación política. Y obviamente están los contenidos de redes que son fuertes para los medios de comunicación, son una fuente. Miren, no sé si se recordarán los que tienen más trabajo en medios de comunicación, periodistas que sí nos acompañan aquí en esta sesión. Hace 15, 20 años, 15 años o 10 años por ahí en ese tramo, 2005, 2010, los medios de comunicación masiva no aceptaban una foto de un proyecto, de una campaña, de un gobierno que ya había sido o ya había sido circulada por redes sociales, estaba como apestada. Sí, es decir, nos decían, no, ¿saben qué? Es que eso ya estuvo en medios, en redes sociales. Mándame una foto que no haya sido utilizada en las redes sociales. Era no intransigentes, simplemente querían tener la primicia. Y hoy los medios de comunicación toman los contenidos de redes sociales como su fuente. Vean ustedes los programas de revista, hay hasta secciones, de esos programas únicamente para analizar o difundir los memes, los videos, las fotografías interesantes o que se vuelven virales en las redes sociales. Entonces, pues sí esto es lo que sucede en los medios de comunicación. Por eso yo les decía que cada vez se va a ir diluyendo o se va a ir acortando la diferencia entre los medios de comunicación masiva con los medios digitales. Y esto lo tiene que saber y lo tiene que entender los operadores políticos o de medios, valga la redundancia, en estos medios, ¿no? Y son perfiles de estos operadores muy interesantes. Son personas que ya han estado en los medios de comunicación masiva, que tienen experiencia, que tienen relación con estos medios, con los periodistas,
y ¿saben qué? Son expertos en pedir favores. Son expertos en tomar ventaja fuera de los acuerdos entre medios de comunicación social y las campañas. Entre medios de comunicación masivos y las campañas, entre medios de comunicación masiva y gobiernos, entre medios de comunicación masiva y políticos. Bien, ahora, ¿cuál es entonces la conceptualización de medios tradicionales? Bueno, primero, son empresas comerciales. Eso no se nos debe de pasar. Difunden todo tipo de información. Por un lado, pueden ser enlace entre sociedad y gobiernos, pero no son amigos, ni tampoco enemigos. No son santos, pero tampoco son demonios. Suponen una audiencia heterogénea y con mensajes unidireccionales. Recuerden este asunto de la conceptualización, pero de medios tradicionales, no estoy hablando de medios digitales. Entonces, si son medios tradicionales, pues sí se suponen una audiencia en donde todos somos iguales, que hombres y mujeres escuchamos o nos interesan las mismas notas, que adultos, jóvenes y adolescentes escuchan lo mismo. Eso es lo que supone, porque a diferenciación de los medios digitales, ellos casi por definición suponen la fragmentación, suponen que nadie es igual, que nadie tiene los mismos intereses. ¿Y saben qué? Están en lo correcto. No, hombres y mujeres no tenemos los mismos intereses, adultos y jóvenes no tenemos los mismos intereses. Pero bueno, los medios eran así y así es, esa es la realidad. Tienen su propia dinámica y sus propios intereses y además son altamente sensibles a las decisiones gubernamentales. Lo vimos, o sea, si les recortan el presupuesto, pues obviamente en México se ponen a sufrir la mayoría de los medios de comunicación, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan, no es una definición, pero sí es una conceptualización muy importante. Me gustaría, antes de avanzar, si me siguen escuchando bien y si pueden ir preparando, pedirles si pueden ir preparando sus preguntas al respecto, ¿sí? Voy a pensar que me están escuchando y que la presentación está corriendo de manera adecuada. Todo perfecto, Fer. Te escuchamos perfecto. Muchísimas gracias, muy gentiles. Bueno, a ver, este tipo de medios lo voy a definir por la forma de su naturaleza, a ver, porque primero estaban los impresos, que apareció a través de la imprenta de Gutenberg allá por 1440, ¿no? Entonces, ese es el tipo de medios. Y por mucho tiempo, incluso en las direcciones de comunicación social, se hablaba también de una jefatura de medios impresos. Los operadores de esas áreas eran especialistas en medios impresos, conocían a los columnistas, a los reporteros, solo de medios impresos. Eran casi especialistas en eso. Y luego apareció la radio con Marconi allá por 1900 y también se creó una jefatura de medios electrónicos. Y luego esta se divide cuando aparece la televisión, porque era dentro de los medios electrónicos, era radio y luego apareció la televisión en 1929, entonces se crea otra jefatura solo para los medios electrónicos
de televisión. Y finalmente, por allá de 1992, se crean la jefatura de medios digitales y obviamente obedece a otra, ¿cómo les digo? A otra naturaleza muy importante. Prácticamente esto se crea no con las redes sociales, que estas irrumpen de manera definitiva en el año de 2010, quizá 2009, pero más bien 2010, 2011, irrumpen de manera definitiva. No estoy diciendo que las redes sociales no hayan participado en este mundo digital antes, sino que más de manera definitiva a partir de 2010, con la aparición o el acceso social de las personas a partir de Facebook y Twitter allá por 2010, cuando esto se desboca y todo eso. Pero, pues, por ejemplo, estaba Hi5 allá por el 2005, 2006, de manera muy pobre, pero sí. Pero los medios digitales aparecen prácticamente con la aparición de la Internet en el mundo. Prácticamente fueron a la par, porque aparece el correo electrónico y aparecen las páginas web. Entonces, esto de medios digitales se lo puso Newholt, así se llama este periodista o este empresario de los medios, porque se da cuenta del poder de la Internet o visualiza el poder de la Internet y trata de incursionar o trata de que su medio incursione en medios digitales. Pues ese es como un recorrido histórico de los tipos de medios y su naturaleza de medios. Ahora, ¿qué es este asunto de la influencia en medios? Uno de los grandes propósitos o de las responsabilidades de los operadores políticos en medios es crear influencia en medios. Insisto, no importa que sean medios de comunicación masiva, no importa que sean medios de comunicación digitales, lo que importa es que estos periodistas en sus redes o en su canal de televisión hablen de nuestro discurso, de nuestra declaración, ¿sí? Y entonces, con un gran objetivo, liderar la agenda de medios. Político que no lidera la agenda de medios, no quiero decir que no sea político, pero su calidad y su capacidad de operación va a estar muy disminuida. Y cuando no se habla de un político, el político disminuye. Los políticos viven de que se hable de ellos, bien o mal, bien o mal. Si quieren lo vuelvo a repetir. Los políticos viven de que se hable de ellos bien o mal. Entonces, bajo esta pseudo, si ustedes quieren llamarle pseudo definición, o esta definición en el mundo oculto de la política, la facultad o la responsabilidad de un operador político en medios es generar influencia, ¿sí? Bueno, a ver pues, entonces, hay que entender algo. Estar en medios de comunicación sigue significando estatus. Tú podrás estar en medios de comunicación en línea, pero si no estás en los grandes medios de comunicación masivo, no tendrás el mismo estatus. ¿Sí? Bien. La preparación para participar en medios y obtener influencia sigue siendo básica. A ver, entonces,
Nada más para recapitular un poquito en esta diapositiva. Si quieres tener influencia en medios, tienes que estar ahí, en los grandes medios de comunicación masiva. Tienes que estar preparado para participar, ¿sí? La sobreexposición y la ausencia siempre van a ser castigados. Es decir, los extremos no le gustan a la gente. Tienes que estar, a menos de que seas Andrés Manuel, ¿no? O sea, que le gusta mucho. Pero Andrés Manuel es Andrés Manuel, que tiene 2 décadas de sobreexposición y sabe cómo hacerle, ¿no? Bueno, pues ese es, su comunicación es un fenómeno y él es él, ¿no? Y le ha funcionado, pero una sobreexposición de un político que no tiene la experiencia o que no tiene la capacidad para reinventarse todos los días y estar todos los días en medios, pues no. Entonces, eso sí, lo que sí es importante es la planeación de tu comunicación para que tú estés, no todos los días, pero sí semanalmente en medios. Y eso requiere de un plan de operación comunicacional. Y finalmente cerramos esta ruta para construir influencia a partir de que hay que entender que hay que liderar la agencia de medios porque esto es lo que incluye operar, ¿sí? Es decir, liderar la agenda de medios incluye operar para que nuestra comunicación esté ahí, justamente ahí, en el medio que nosotros necesitamos. No necesitamos estar en todos los medios. Si se quiere, pues qué bien, pero necesitamos que nuestro mensaje o nuestra declaración esté ahí. Y ese es trabajo de un operador en medios. Si nosotros citamos, lo dije hace un momentito, a rueda de prensa y mandamos la invitación a los medios de comunicación, primero, no es probable que vayan todos. Y segundo, aunque vayan todos, no es probable que tu nota o tu declaración aunque vayan todos los medios, no es probable que tu declaración se vuelva nota y no es probable que esa nota se vuelva o esté presente en los medios de comunicación. Hay que operar. Hay que pedir el favor, hay que decirle al presentador, oye, ayúdame para que tu reportero haga la nota y tu nota esté en tu medio de comunicación. Y eso, amigos y amigas, primero amigas y luego amigos, para atender el asunto de género. Y eso, amigas y amigos, es un trabajo de operación política en medios. Bueno, ahora, se debe de primero diseñar un plan de operación en medios y este plan de operación de medios debe comenzar por la negociación con medios y periodistas. El operador político tiene que tener todo un directorio de medios y de operadores y de periodistas para pedirles ese favor, ¿sí? Para que esté ahí. No estoy hablando en este momento, señoras y señores, de ningún convenio económico, ¿eh? Estoy hablando de pedir favor, nada más. ¿Sí? Bueno. Número que sigue. La planeación debe de hacerse por semana. ¿Por qué? Una planeación o una comunicación, como todo en el mundo, así como planeamos nuestros hijos, el nacimiento de nuestros hijos, no todos planean el nacimiento de sus hijos, ¿sí o no? Bueno, cuando no planeas el nacimiento de tus hijos, puede que te vaya bien, ¿eh? Pero también puede que te vaya mal.
sucede lo mismo en la comunicación. Si no planeas la comunicación, puede que te vaya bien, pero es altamente probable de que te vaya mal. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, debe de construirse un cuarto de guerra comunicacional. Y este cuarto de guerra se debe de reunir todos los fines de semana para analizar cómo fue el transcurso de tu comunicación y qué te funcionó, qué no te funcionó. Y también te debe de servir este cuarto de guerra de comunicación para proyectar esa comunicación, para definir cuál va a ser la declaración y cuál va a ser el tema que tú vas a imponer los lunes. ¿Y por qué los lunes? Porque los lunes, como ustedes saben, es el día, y en las mañanas de los lunes es el horario estelar para imponer, para implantar tu tema, para que todos se vayan y declaren, todos los políticos, adversarios o no adversarios, te critiquen o te apoyen. Por eso es importante la planeación semanal. Cuando no eres Andrés Manuel, tienes que planear tu comunicación. Cuando no eres Alejandro Moreno, tienes que planear tu comunicación. Cuando no eres Marco Cortés, tienes que planear tu comunicación. ¿Y saben qué? Los tres que acabo de mencionar planean su comunicación como no tienen una idea, ¿eh? ¿A poco creen que las mañaneras no se planean? ¿A poco creen que las declaraciones de Alito no se planean? Todo se planea. Bueno, se planea hasta las caídas. Se planea hasta las críticas. Pero toda la comunicación tiene que planearse. Bueno. El que sigue, integración de un grupo estratégico para medios. Parte de lo que yo estaba diciendo, integración de un cuarto de guerra para esta planeación. Y ese plan, amigas y amigos, debe derivarse de la estrategia. Acuérdense, estrategia solo hay una, así como la madre. Es la madre de un proyecto, la estrategia. Lo demás son planes y programas. Pueden moverse muchas veces, pero la estrategia solo hay una. Y uno debe ser obediente de la estrategia, no es global, solo la estrategia, ¿sí? Y obviamente sus objetivos. La operación debe incluir programación de contenidos diferenciados por semana o por cada día de semana. Es decir, una cosa es que tú hayas dado la declaración el lunes y otra cosa es que no le vayas a dar seguimiento el martes y el miércoles. Y ya si quieres el jueves, pues le vas bajando la intensidad, porque ya el viernes, pues la gente, los políticos o no políticos o los medios, pues están pensando en el fin de semana. Y por último, no menos importante, y tampoco es lo único que hay que hacer un plan de operación en medios, hay que estar monitoreando y evaluando periódicamente. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Me parece que ya voy retrasado, pero voy a tratar de ajustar el tiempo. Disculpen el desplazamiento. A ver. Vamos muy bien. Muy bien. Quedan 25 minutos todavía. Bueno, perfecto. A las 2:30. Sí. Ok. No, bueno, perfecto. A ver, entonces, hay que elevar el posicionamiento de marca como una más de las facultades o las responsabilidades de la operación en medios. ¿Y de qué se trata? Miren, nuestros contenidos y nuestras declaraciones tienen que tener valor. No puede ser que un político salga a declarar una cosa sin sentido, una cosa
que es cero atractivo para los medios de comunicación. Las declaraciones de los políticos tienen que ser atractivas, altamente atractivas. Miren, últimamente he estado viendo que en el estado de Durango hay una crisis de salud. Pues parece ser que hubo un medicamento, una anestesia que se estuvo autorizando y que esta anestesia, estoy hablando de lo que he leído, no de lo que sea cierto. Pero los medios están difundiendo que esa anestesia había caducado y que se había formado un hongo. Han muerto hasta este momento 19 madres, porque pues obviamente fueron las que recibieron la anestesia para el momento de parto. Y han muerto 19, lamentablemente han muerto 19 madres, ¿no? Y bueno, la tragedia que esto significa para las familias y para la misma sociedad de ese estado, ¿no? Porque o sea, el significado de una madre, pero además por los hijos huérfanos que dejan, ¿no? Y las declaraciones de los políticos es salir a decir que, bueno, pues hay que darle becas a los niños que quedaron huérfanos. Cuando la declaración de los políticos debe ser salir a exigir justicia, a demandar que se haga justicia y a demandar que los culpables estén en la cárcel. Hagan ustedes el análisis. Los medios, ¿a quién van a atender? Al político que sale a dar una declaración tradicional, que bueno, pues que haya becas para los hijos huérfanos, ¿no? O un político que sale a exigir justicia por las señoras, por las madres que han muerto y por las familias de las fallecidas. Pues obviamente que los medios se van a ir con quien exija justicia. Pues si la ley dice que el Estado tiene que hacerse cargo, ¿para qué salimos a decir lo que todo mundo dice? Bueno, entonces la declaración tiene que tener valor ante los medios y ante la sociedad para que sea atractiva. Los contenidos deben de crear mensajes para los operadores políticos de interés. Es decir, ustedes siempre tienen que estar mandando mensajes para ser recibidos por los políticos, sus compañeros, sus adversarios, quien sea. Pero ustedes siempre tienen que estar mandando mensajes. Hay que estar monitoreando la reputación suya, la reputación de su imagen política, pero también de sus declaraciones. Hay que interaccionar porque muchos de estas declaraciones que ustedes dan no solo se quedan en medios, sino que se difunden en redes sociales y finalmente la narrativa, amigas y amigos, no se origina solo con su declaración. La narrativa que construye un relato se origina en la agenda, en el lugar de los hechos. No es lo mismo que esta declaración de estos políticos que salen a exigir justicia se dé desde la comodidad del Congreso del Estado a que vaya afuera de los hospitales, cite a los medios y exija que los culpables estén en la cárcel. Es decir, el hecho de que atrás tenga un hospital donde están sufriendo las víctimas y sus familiares, que darla desde el pasillo o desde el cubículo de un diputado, ¿no? Bueno, entonces, todos estos elementos coadyuvan a elevar el posicionamiento de marca. Bueno, a ver, y entonces, ¿cómo un político logra, no un político, perdón,
un operador político en medios logra alcanzar la relevancia en medios. Miren, ustedes dan una declaración en medios de cierta naturaleza. No sé, en el canal de Televisa, disculpen el gol, o de TV Azteca, o de la empresa local. Ustedes dan una declaración. Miren, si esa declaración no está también en otro medio de otra naturaleza, no hay o no se constituye una relevancia o una notoriedad. Yo no sé explicarlo, ni nadie, y creo que pocos lo pueden explicar, pero hay un efecto, algo sucede, que cuando su declaración pasa o transita de un medio de comunicación masiva a un medio digital, adquiere no solo la credibilidad, sino además da confianza. Y es el momento cumbre de la relevancia. Y esto va a ser, este efecto de una transición de un medio a otro medio, va a ser algo que buscamos los estrategas políticos o de comunicación. Generar la conversación ciudadana. Es decir, hacer que tu declaración esté en la mesa de los hogares. Que se hable de ti a la hora de comer. Que se hable de tu asesorado en las esquinas, en los comercios, en los bares. Ahí es cuando sabes que tu trabajo como operador de medios de comunicación está realizado. Y se forma justamente así, porque lo metes o te aseguras que está en los medios de comunicación tradicionales, haces que transite hacia los medios digitales y que eso genere o propicie la conversación ciudadana. Ahí sabes que tu trabajo está realizado. A ver, pues, entonces, el poder de los medios, ¿hasta dónde llega? Primero, es la habilidad para contar historias. Los medios, con toda esa experiencia que tienen en estar conversando, comunicando, difundiendo, generando crónicas, construyendo relatos, se enseñan a contar historias, ¿no? Y luego tienen instrumentos para difundir ese relato. Son canales de comunicación con una gran capacidad de repetición. Que ustedes saben que el poder de repetición es increíble. Bueno, acuérdense que la comunicación tiene una grave debilidad, o la teoría de la comunicación tiene una grave debilidad. Una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad, y ese es un error de comunicación. Casi me atrevo a decir que es el principio de la teoría gobeliana, ¿sí? Es decir, tú di, aunque sea mentira, y cuéntalo 1000 veces, y se va a volver verdad. Y entonces esto va a hacer que tu discurso se convierta en credibilidad y refuerce tu liderazgo. Y entonces producen poder económico y político a los medios de comunicación. Esa es la trayectoria, esa es la ruta crítica que siguen los medios para producir poder económico y poder político. Yo sé que en este país los medios de comunicación masiva no están interesados en la política, ni traen su agenda,
ni apoyan a un candidato por debajo de la mesa, ni se convierten en sus asesores. Eso sucede quizá en un país muy, muy lejano. Pero la verdad es que sucede. Lamentablemente, o no es lamentablemente, es que simplemente sucede. Simplemente sucede, ¿no? A ver, hay alguna crítica que le aplican a los medios, cómo distorsionan el mensaje. Primero, porque la transmisión es de una parte de la información, es decir, el medio de comunicación, si le interesa ayudar a alguien, solo a un político, a un gobierno, solo va a transmitir la parte que le conviene a su cliente, a su amigo, a su socio, ¿no? Entonces, no cuentan la verdad completa. Bueno, hay un desequilibrio en los tiempos de cada versión, es decir, por ejemplo, ustedes bien saben que los medios están obligados a darles el mismo tiempo y el mismo trato a todas las fuerzas políticas. Pues no sé cómo se las ingenian, pero no se los dan, ¿sí? Y lo meten como una nota, lo meten, yo no lo sé, pero no logran desequilibrar la balanza. No se verifica la veracidad de la información, simplemente se rumora que no sé qué tanto, las personas dicen que tanto, que tal cosa, que se llevó a cabo una encuesta y nunca dicen la metodología y resulta que ese es el resultado que arrojan, ¿no? Entonces, no hay una verificación y esto ayuda a la distorsión. Y finalmente se generan noticias sesgadas. Y esto, amigas y amigos, también es parte de la operación política en los medios, en donde generan un acuerdo para que, oye, a ver, si dijo tal cosa, dio una declaración tal grupo, por favor, deténmela, o sea, ayúdame con eso. So pena de cortar el acuerdo o el convenio social y político, ¿no? A ver, hay un paradigma de los medios para la construcción de la opinión pública. Primero, la opinión pública le dice a los medios, partamos de esta parte, de esta parte del diagrama, del gráfico, en donde la opinión pública manda a los medios o manda mensajes a los medios. Vamos a suponer o vamos a dar por hecho que la opinión pública está representada por una encuesta de opinión con todo el rigor estadístico y metodológico. Entonces, la opinión pública manda información a los medios de comunicación que se difunde. ¿Usted pintó eso o qué? Sí. Que se difunde en los medios esa opinión pública. Esta opinión pública está alimentada por la suma de la población. Bueno, pero entonces la población genera esa opinión pública a través del medio ambiente político. Entonces, por eso hay gente o hay personas o analistas que dicen que la opinión pública no es opinión pública, sino que está sesgada o está moldeada por el ambiente, los medios, los políticos y la familia y los grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente no es la opinión pública, sino que es la opinión presionada por el medio ambiente, ¿sí? Entonces, para entender un poquito el paradigma de medios versus opinión pública, debemos de entender que la opinión pública se forma no únicamente por lo que dice la población, sino que es la suma de lo que ven en los medios, de lo que ven de lo que escuchan en la calle o conversan en la calle, de lo que ven en el medio ambiente y además le ponen de su cosecha. ¿Por qué?
¿Por qué le ponen de su cosecha? Porque tiene que ver con sus convicciones y con sus creencias. Y con la formación que ellos tuvieron de niños y adolescentes. Pues bueno, eso que se ve tan gráfico, pues no es tan fácil de entender, porque finalmente somos el producto del medio ambiente y el medio ambiente es sumamente amplio. A ver, pues, con esto cierro para dejar espacio. No tenemos mucho, lo sé, pero yo veo aquí que son 10 minutitos para preguntas y respuestas.